Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Ahí casi terminando la primera semana de agosto, Martín. ¿Qué tal, Natalia? Gracias por la bienvenida, también a ustedes que están del otro lado. Aquí estamos con información y combatiendo el frío con gris que se ha apoderado de Montevideo en las últimas jornadas. Sí, se confunde con Londres, creo ya, esta ciudad. Es cierto. Sí, pero bueno, hay un montón de cosas de información para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, y empezamos por esta, el PIT-CNT resolvió realizar un paro de 24 horas a fines de agosto o principios de septiembre, entre otras cosas en protesta ante el anteproyecto de reforma previsional, la inflación y el proceso de elección de las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Lo de hacer un paro general fue decidido por la mesa representativa, justamente que volverá a sesionar en 2 semanas para fijar la fecha exacta de la jornada de paralización que todavía no está marcada. La fecha, quiero decir. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el paro, que es un hecho que se va a dar, constituye una medida extrema que se toma por las dudas, ya que aún no se ha definido el contenido de la reforma previsional. Bueno, mucho más para compartir. Es cierto, vamos a ir repasando los titulares de hoy. Delitos Informáticos informó a Fiscalía que las direcciones de Internet y correos electrónicos de Quirma no existen más. El Ministerio de Turismo había negociado cifra millonaria de publicidad con esa empresa. PIT-CNT definió realizar un paro general de 24 horas en septiembre contra la reforma jubilatoria, entre otros motivos. Movilización de trabajadoras y trabajadores de salud pública por reducción de personal en el Hospital Español. El exministro de Economía y Finanzas y vicepresidente de la República, Danilo Astori, celebró la actitud del presidente Luis Lacalle Pou sobre la reforma de la seguridad social. Investigadores presentan hoy informes sobre los casos de abuso policial post-pandemia. Las y los defensores de oficio promueven proyectos de ley para independizarse del Poder Judicial. Intendencia de Montevideo otorgó el sello Montevideo Más Verde a 198 cooperativas de vivienda en reconocimiento por su colaboración y responsabilidad con el cuidado del ambiente. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, adelanta la interna nacionalista y confirma que será precandidato. Cooperativas de vivienda se movilizan hacia el Palacio Legislativo en rechazo a la rendición de cuentas que no prevé partida extra presupuestal para viviendas. Las brechas del mercado de trabajo uruguayo, análisis del economista Germán de Agosto. Presidente de Venezuela rechazó pedido de Estados Unidos de incautar avión retenido en Argentina y acusó de intento de robo. El ejército chino comenzó este jueves sus maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán. Estados Unidos se plantea declarar la emergencia sanitaria por aumento de casos de viruela del mono. El saludo de todos los días a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Claro, Montevideo, área metropolitana por aire y donde estén en el mundo por uniradio.edu.uy. Bueno, empezamos a salir a exteriores. Sí, hoy salió sorteado para arrancar primero Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Natalia, Martín? Muy buenas tardes para ustedes. Frescas tardes que incluso hasta amenaza con caer alguna gota. Nos encontramos acá en el Palacio Legislativo, donde se congrega una movilización que arrancó en Paysandú y Rondó de las cooperativas de vivienda de propietarios que están reclamando una partida extra que no se vio reflejada en la rendición de cuentas y que eso dificulta en el pedido que se puedan construir nuevas cooperativas de vivienda. Así que estaremos desde acá, de esta movilización, escuchando sus reclamos. Bien, y ahora tenemos otro adelanto, pero desde estudios. Es cierto, hoy está Luca Veloz también en nuestros móviles. ¿Cómo te va, Luca? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Un saludo también para Natalia. Estamos en la sede del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, porque aquí desde las 18:30 se está realizando una charla sobre abuso policial en tiempos de pandemia, la violencia institucional, una charla a cargo del sociólogo e investigador Gabriel Tenenbaum. También está Victoria Muraña, ella es defensora de oficio, integrante de la Asociación de Defensores de Oficios del Uruguay, y Rodrigo Rey, que es abogado y es especialista de aquí del Servicio de Apoyo de SERPAJ, una charla sobre los alcances de la violencia institucional. Se hablaba de la seguridad como uno de los derechos secundarios y no primarios en la sociedad y cómo el Estado ejerce violencia con una política punitivista desde el año 2002 acentuada a través de la Ley de Urgente Consideración. En minutos vamos a estar ampliando sobre este tema. Bien, muchas gracias, Luca. Ahora sí, desde estudios,
otra compañera. Claro, está pronta Julieta Núñez Tomás. Buenas noches, Julieta, ¿cómo andás? Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar de justicia, está de alguna manera vinculado al móvil de Luca. En realidad lo que vamos a hablar es de los defensores públicos que están impulsando un proyecto de ley para que independizarse del Poder Judicial. Están reclamando la necesidad de ser autónomos, de tener mayor autonomía y poder salir de la órbita del Poder Judicial. Esto es algo que sucede en varios países de la región y Uruguay viene un poquito atrasado con este tema. Ellos plantean que están en desigualdad de condiciones con muchos de los actores que operan en el sistema de justicia y por eso pretenden tener esto para lograr mayor independencia, no solamente técnica y de política, sino también económica. Vamos a estar comentando algunas partes de este proyecto de ley, también teniendo la experiencia regional sobre este tema. Bien, atentos estaremos, Julieta. Y hoy se habló sobre asentamientos en 13 barrios. Sí, es cierto. Convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Se dijeron, por ejemplo, las siguientes cosas. Está que nosotros justamente en nuestra parte, nuestra tarea es estudiar los asentamientos, ver cuáles son las familias, en qué condiciones se encuentran, cuál es el sistema constructivo que le vamos a dar, y eso es lo que estamos haciendo. Son 13 barrios que están acordados para trabajar. En algunos de esos casos son realojos totales, porque donde están viviendo no se puede vivir, como por el caso del asentamiento del Che en la Fortaleza del Cerro, que está entre las rocas, o el asentamiento de Antares, que está por la calle Mendoza y Antares justamente. Lo decíamos en la portada, el PIT-CNT resolvió realizar un paro general a fines de agosto o principios de septiembre, seguramente. Sí. Entre otras cosas, es en rechazo al anteproyecto de ley de reforma previsional, incluye demandas de mejor empleo, también es una especie de protesta contra el encarecimiento de los precios, la inflación y también una crítica al proceso de elección de nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El 18 de agosto, una nueva mesa representativa nacional definirá la fecha de la movilización que tiene como plataforma los derechos humanos, el reclamo de la generación de empleo de calidad, medidas para abatir la carestía y en defensa de la negociación colectiva, el salario, contra las privatizaciones de las empresas públicas y contra el proyecto de reforma de la Seguridad Social presentado por el presidente de la República. Contra el modelo de la desigualdad, porque aquí crece el Producto Bruto Interno, crece la torta, pero simultáneamente se achica la participación del salario en la riqueza nacional. Aquí se generan la misma cantidad de empleo que había antes de la pandemia, pero son de peor calidad. Aquí hay rebaja salarial, aquí hay desigualdad. Digamos, hay gente que puede depositar 9.000 millones de dólares en el sistema financiero y otra gente que no llega a fin de mes. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó de ninguneo las manifestaciones de Luis Lacalle Pou sobre el movimiento sindical y la pertinencia de su intervención en la discusión de la reforma de la Seguridad Social. Desconocimiento, ninguneo, nada más y nada menos que a la clase trabajadora de este país. Nosotros lo lamentamos mucho. La representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, que es la lista que presentó el PIT-CNT, tuvo nada más y nada menos que más de 420.000 votos, siendo que no toda la población trabajadora vota. Entonces me parece que es un desconocimiento bastante elocuente de lo que piensa el gobierno de la clase trabajadora y bueno, lamentamos mucho ese nivel, digamos, de ninguneo. La Comisión Sindical del Hospital Español se manifestó tras el cese, o mejor dicho, en rechazo al cese de los contratos COVID en ese centro asistencial. Claro, de los 1.000 contratos que no renovó ACE, 50 pertenecían a este centro y sostienen que eso perjudica la asistencia. Nosotros vimos resentida la asistencia en el Hospital Español por el corte de los contratos COVID, que habían venido siendo al principio bastantes y después gradualmente menos, pero todos esos contratos COVID que están en el Hospital Español están cubriendo estructura faltante, o sea que son gente que está cubriendo enfermería, servicio, administración, contratos que son agujeros en el hospital, que son contratos prepresupuestos. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario general de nuestra federación y la unidad de negociación, el compañero Gustavo Henry, donde se reclamó que tuviéramos esos contratos genuinos al pie de la cama.
pero tanto la comisión interna con negociaciones en bipartita con la doctora Cardoso, los contratos no vienen al hospital, no han llegado y vemos resentidas las condiciones laborales y en definitiva el usuario de ACE es el que se ve perjudicado con la calidad de asistencia. Los trabajadores denuncian además faltante de insumos necesarios para realizar estudios médicos. Tenemos como un doble discurso desde el doctor Cipriani de ACE. Primero dice que está todo bien, que no falta, que los recortes no afectan y en definitiva no tenemos contraste para hacer las tomografías en el Hospital Español. Bueno, y ahora vamos nuevamente al contacto con uno de nuestros móviles. Sí, está esperando Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, Nati Martín, volvemos acá al Palacio Legislativo, donde están congregados integrantes cooperativistas de COVIPRO, y estamos con Sergio Requel, presidente de COVIPRO, a propósito de estas reivindicaciones que van a plantear hoy en un rato. Hay una rendición de cuentas que está quitando presupuesto. En realidad no solo no quita, hay un 0% de incremento en el tema vivienda, y a eso hay que sumarle lo que ha sido la pérdida de presupuesto con lo que se votó en el año 2020, que al haber planchado en moneda nacional lo que se iba a entregar anualmente al Ministerio de Vivienda, hoy por hoy tenemos un 25% menos de lo que era el presupuesto del año 2019, sin contar con el recorte que se pidió por parte del Poder Ejecutivo en mayo del 2020, que fueron 54 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con todo esto? Uno pretendía o esperaba que la rendición de cuentas corrigiera eso, y en especial a partir de lo que había dicho el presidente de la República, que una vez que se alcanzaran las metas fiscales, se podía volcar dineros a donde habían existido recortes. Es público que el presidente ha dicho que se alcanzó y se superó la meta fiscal, pero hasta el día de hoy no ha existido un solo movimiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que permita creer de que va a haber un incremento a nivel presupuestario en vivienda. No solo eso, el otro día estuvo la ministra acá y ante la pregunta de varios legisladores terminó diciendo de que lo que contiene la rendición de cuentas es la formación de fideicomiso para el tema asentamientos, cosa que nos parece muy bien, pero que no estaba seguro cómo se iba a capitalizar y ni siquiera si iba a ser utilizado en este periodo de gobierno. Entonces, estamos ante una situación que es muy paradójica. Por un lado, este gobierno asume, no solo con la promesa de 50.000 viviendas, que terminó siendo ciencia ficción para lo que sucedió, sino que al mismo tiempo declarando una emergencia habitacional. Esa emergencia habitacional, en la vía de los hechos, no se ve ningún tipo de soluciones para la gente que necesita, y en especial el sistema cooperativo, que durante largos años, pero además durante los últimos 15 años fue el vértice fundamental por el cual los trabajadores podían acceder a una vivienda digna, hoy es uno de los sistemas que más se recorta. A pesar de que el Ministerio diga que se sigue volcando la mitad del presupuesto para el tema cooperativo, lo cierto es que se vuelca la mitad del presupuesto recortado un 30%. Y para muestra falta un montón. Hace pocos días venimos a un sorteo de préstamos donde debieron ser 750 viviendas más la adjudicación por cuarto sorteo, y hubo simplemente un sorteo por 293 viviendas, porque el resto incluyeron en las 750, ¿no? Entonces, nos parece estar en una situación bastante compleja, que no nos asegura en absoluto que en el año 2023 los calendarios que tiene previsto el Ministerio de Vivienda se alcancen los objetivos y que los calendarios se cumplan además. Y nos parece que es hora de que el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP, el gobierno en su conjunto revea la situación de recorte brutal que han hecho en el sistema, que además se oculta detrás de redacciones extrañas que hacen con respecto a los subsidios, o aparece este tema de la ANB que estaba cajoneado justo en el momento que entra una rendición de cuenta con presupuesto cero para vivienda. Es muy raro, ¿no? Sergio Requel, presidente de COVIPRO, te agradecemos por estos minutos. Quedamos entonces con las imágenes de esta movilización que partió de Rondó y Paysandú y que ahora se congrega acá frente al anexo del Palacio Legislativo. Volvemos a piso cuando ustedes quieran. Bien, muchas gracias, Diego. Nosotros seguimos con más información, porque esta tarde una delegación del PIT-CNT fue a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para recibir formalmente este anteproyecto de reforma de la Seguridad Social. Y también habló de este tema Marcelo Abdala, secretario general de la Convención Sindical, adelantando que los primeros análisis demuestran que está mal hecho el anteproyecto y que es negativo para la gran mayoría, según dijo, de la población.
¿Qué se dice en este proyecto de la primera infancia, empobrecida, vulnerable en este país? ¿Qué se dice en este proyecto de la discapacidad? ¿Qué se dice en este proyecto del Sistema Nacional de Cuidados? Nada, es una reforma jubilatoria. No es una reforma integral, no surge del diálogo social y está mal hecha. Abdalá recordó que durante el trabajo de la comisión de expertos, la Convención Nacional de los Trabajadores votó en contra del texto final y consideró que este proyecto trata de resolver los problemas del presunto déficit del BPS sin analizar la financiación. Trata de resolver los problemas de un presunto déficit del Banco de Previsión Social sin analizar la financiación. Yo me pregunto por qué si la Organización Internacional del Trabajo dice que estaría bueno que el capital aportara más que los trabajadores, o a lo sumo que los dos aportáramos lo mismo, y en Uruguay un obrero, una obrera, una trabajadora aporta un 15% y la patronal un 7,5%. Yo me pregunto si el Banco Interamericano de Desarrollo dice que solamente en el transporte carretero por lo menos hay 120 millones de dólares anuales de evasión, ¿por qué no se busca la forma de mejorar la financiación? Además, José Pereira, representante empresarial en el directorio del BPS, del Banco de Previsión Social, dijo que tampoco está de acuerdo con el anteproyecto. Dijo que el equipo que asesoró al Poder Ejecutivo en este anteproyecto fracasó previamente en las reformas de la Seguridad Social de 1996 y de 2008. Se plantea como que es un tema de todos, ¿no? En esta situación tenemos una reforma en el año 96 que se dijo que era la gran solución para este país. En el 96 pasamos un sistema mixto, sí, donde de alguna manera aumentaron los aportes, y la definición final hoy tenemos un montón de sectores que dicen hay que desafiliarse de las AFAP, sí, las AFAP sí, no sirven para nada, etcétera. Mucha gente que mira el recibo y dice, mirá, esta era la solución. Y después que le dicen, mirá, otra reforma. Pero después pasó el tiempo, y eso fue el Partido Colorado en el año 96. La gran reforma en la Seguridad Social, sistema mixto. 2008 aparece un presidente de BPS, que además era abanderado, que decía, el señor Murro, que decía, bueno, por primera vez el BPS va a tener de rentas generales plata brindada por el BPS. Recuerdo que hablaba de 36 millones de dólares que le está dando BPS a rentas generales, y bueno, pero además vamos a hacer una gran reforma, porque la reforma del 96 no nos conforma. Y hubo un partido político que se embanderó atrás de esa reforma. Hoy esa reforma tiene un costo en el bolsillo del trabajador y de las empresas monstruoso. La discusión es una verdadera discusión. Yo no, para solucionar el tema me dicen, no, la FIFA necesita una reforma. Sí, la FIFA necesita una reforma, claro, los mundiales, ahora pusieron más equipos. Bueno, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer una comisión de expertos. ¿Y a quién vamos a llamar? Vamos a llamar a Blatter, vamos a llamar a Platini, pero todos esos muchachos... Era una runfla conocida, complicada, esto, lo otro. Bueno, acá en Uruguay, para hacer una comisión de expertos, llamamos a Murro, a Saldain, a todos los muchachos que hicieron este desastre. Bueno, y el senador y ex ministro de Economía y Finanzas, también ex vicepresidente de la República, Danilo Astori, destacó el paso dado por el presidente Luis Lacalle Pou al impulsar una reforma previsional. De todos modos, también dijo que una reforma con estas características no puede realizarla un solo partido, en alusión a las diferencias internas que hay en la coalición de gobierno, incluso a propósito de este tema. Astori dijo en el programa En Perspectiva de Radio Mundo que la reforma es necesaria y debe ser estructural. Celebró la actitud del presidente, que ha sido muy positivo en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país, porque, como suele decir, como tantos otros temas, es una cuestión de Estado, remarcó Astori, el exministro de Economía del Frente Amplio. Sobre la reforma, dijo que es imposible que sea encarada por un solo partido con un solo punto de vista, porque estamos hablando de una transformación que refiere a temas muy hondos en cuanto a la consideración del país y a perspectivas muy importantes respecto al futuro. Astori señaló que durante el último gobierno del Frente Amplio se manifestó claramente que Uruguay necesitaba una transformación estructural en la seguridad social. Bueno, salimos nuevamente del estudio. Y está pronto Luca Veloz. Adelante, Luca, otra vez. Sí, porque en esta charla que habíamos adelantado, que comenzó hace una hora aproximadamente aquí en CERPAG, sobre la violencia institucional, el abuso en tiempo de pandemia, bueno, tenemos aquí a Tamara Zamudio, ella es integrante del equipo de CERPAG. ¿Por qué se
pensó en esta charla además que tiene parte del trabajo de SERPAJ de asesoramiento. Exactamente, es una charla que se da en el marco del trabajo que viene realizando hace varios años SERPAJ en términos de violencia policial, de los abusos policiales, donde bueno, intentamos hacer distintas acciones que intenten visibilizar, denunciar la situación y dar herramientas a la ciudadanía para poder bueno, actuar y hacer valer sus derechos y sus garantías en situaciones de abuso o de violencia policial. Entonces, un poco la idea de la charla era poder bueno, seguir acercando información a la ciudadanía de distintas formas. Tenemos algunos folletos informativos de qué hacer si te para la policía, y estamos también sacando en el marco de esta actividad, pero vamos a dejar colgados en estos días un protocolo, ¿no? Que es también un documento informativo de qué hacer, digamos, frente a distintas situaciones de abuso policial, no solamente en la situación o en el momento, sino después en los derechos, las garantías que existen en los procesos penales, judiciales, que pueden abrirse en el caso de querer presentar algún tipo de queja formal o de denuncia en la justicia, ¿no? Y bueno, y el interés también de informar es porque tenemos obviamente dificultades muy fuertes, y esto también se junta, digamos, con lo que tiene que ver con la charla y con el trabajo que hace el espacio de asesoramiento y acompañamiento a denuncias de violencia policial y de violencia institucional, porque también tomamos en cuenta la situación del sistema carcelario o bueno, situaciones que se dan también al momento de la detención. Es un poco bueno llamar la atención o poner en consideración las dificultades que existen, ¿no? al acceso a la justicia, las dificultades que existen a la hora de poder presentar una denuncia sobre una situación de abuso policial, porque bueno, hay obviamente otras prioridades a veces en el sistema de justicia, hay algunos estigmas también que existen, que son los mismos que también manifestamos y problematizamos, existen a nivel social entre todos y todas a la hora de vincularnos, pero sí nos parece importante, ya sea en las charlas o en los distintos ámbitos que tenemos, considerar y problematizar, digamos, esa dificultad en el acceso a la justicia y a los derechos y las garantías que tienen que existir en los momentos de detención o en los momentos de vínculo con la policía, ¿verdad? Esa problematización que se hizo acá, se dio una discusión sobre esos prejuicios y cómo también la policía estaba permeada por esto a la hora de hacer cumplir la ley. Pero se decía que con la LUC, bueno, se había acentuado, pero no tanto, una deriva autoritaria, punitivista en la sociedad y en la coerción que tiene la policía. Exactamente, sí, es algo que, bueno, el servicio SERPAJ viene un poco denunciando, manifestando, ¿no? De cómo las últimas modificaciones normativas, y en particular la ley de urgente consideración, hacen y dan potestades o verifican o colocan normativamente potestades que la policía venía teniendo, desarrollando en las distintas acciones en territorio, ¿verdad? Entonces, ahí es importante, digamos, mostrar ese tipo de falencias, de carencias, de debilidades que existen, y sobre todo esa mirada punitiva que cada vez está más instalada en nuestras normas, en nuestras prácticas y en nuestros discursos, ¿no? En esta cuestión de que la policía y el sistema de justicia no trabajan solos, ¿no? Forman parte de una sociedad, y cuando problematizamos este tipo de dinámicas y esta mirada punitiva sobre cómo resolver nuestros conflictos, estamos hablando también de cómo nosotros y nosotras nos vinculamos en el barrio, en el territorio. Una justicia para pobres, pero también una policía diferente para pobres y para los delitos económicos, se decía. Sin duda, sí, ahí estaba bueno señalar, y uno de los compañeros de acá de SERPAJ, Rodrigo, comentaba, bueno, de esa diferencia que hay en el tratamiento de la justicia y de la policía, lo que son delitos que están más conocidos o que son los conocidos, digamos, para todos y todas, que pueden ser un rapiña, un hurto, un copamiento, y como hay otras cuestiones que son el fraude tributario, las estafas en distintos espacios, y sobre todo en lo que tiene que ver con empresas o grandes poderes económicos, donde allí no existen situaciones de violencia policial, porque no hay una policía abocada a tener una mirada represiva sobre ese tipo de delitos, y sí sobre otros, y bueno, y por eso en el trabajo que hace SERPAJ y en lo que venimos recogiendo, justamente vemos la situación de vulneración de derechos en determinados territorios, sobre determinados sujetos y sobre determinados delitos o posibles delitos que se puedan estar dando. Para cerrar este trabajo que hace SERPAJ con el apoyo de Rosa de Luxemburgo, ¿cómo hace la gente para denunciar?
denunciar? ¿Cómo se comunica? Bien, nosotros tenemos, por un lado tenemos las redes, ¿no? Serpaj está en Instagram, está en Facebook, eso también está bueno para la gente, sobre todo los jóvenes que a veces entran en contacto a través de esos medios. Tenemos un celular institucional también que utilizamos para recibir denuncias. Ahora te puedo pasar ahí el número, no lo tengo ahora de memoria. Y bueno, después a través de la web también se pueden contactar con nosotros o por vía mail, serpajuy@serpaj.org.uy. Bueno, ahí nos escriben, nos cuentan un poco cuál es el interés de comunicarse y bueno, generalmente brindamos asistencia primero en una conversación y eso se puede transformar en alguna visita, en alguna instancia de conversación, de asesoramiento con alguno de los abogados o abogadas y bueno, la idea es pensar un poco estrategias con la persona según lo que vaya pasando y lo que se quiera hacer también. Como adelanto de este protocolo que se va a estar difundiendo en estos próximos días está este folleto, dice ¿qué hacer si la policía te detiene? Y bueno, da algunos piques de cómo también comportarse y también cómo garantizar los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Conociendo la ley de regulación policial también. Desde aquí nos despedimos, compañeros. Muchas gracias, Luca. Cambiamos de tema desde estudios, porque en el segundo trimestre de este año ocurre que, según por lo menos un informe, ha habido un empeoramiento de los principales indicadores laborales. Sí, esto sucede luego de un fuerte impulso que habían tenido en la última parte de 2021, según un informe del Instituto Cuesta Duarte. El trabajo del instituto advierte que la generación de empleo de calidad es uno de los principales desafíos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo, en un contexto de cambios relevantes en el mundo del trabajo. En esta línea se señala que una parte del empleo actualmente sigue sostenida en factores transitorios, como el programa Oportunidades Laborales, e inversiones que están próximas a finalizar su etapa de construcción, que es la más demandante en materia de empleo, en referencia a la segunda planta de UPM y la del Ferrocarril Central. El estudio señala que en 2020 se perdieron aproximadamente 60.000 puestos, que se habrían recuperado prácticamente en su totalidad durante 2021, con las mejoras alcanzadas en particular en el último trimestre. Sin embargo, los factores detrás de la creación de empleo eran transitorios y, por lo tanto, como veníamos advirtiendo, recuerda el instituto, la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas en términos cuantitativos no era viable. El informe Análisis de Mercado de Trabajo segundo trimestre de 2022 señala que al inicio de este año se verificó inicialmente un estancamiento en las mejoras alcanzadas durante 2021 y a partir de marzo se registró un deterioro, tanto en los datos de empleo como en los de desempleo. Nos vamos al contacto con otro de nuestros móviles. Sí, tercer móvil de hoy. Mariana Abreu, bienvenida. Compañeros, ¿cómo andan? El saludo para todos. Estamos en el barrio La Isla, próximo a La Teja. Aquí se está desarrollando la olla y merendero Tacuarita. Y a esta iniciativa barrial vino el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el marco de la recorrida que está haciendo este partido llamada El Frente Amplio Te Escuchan, donde se está reuniendo con diferentes organizaciones sociales, comunidades vecinales, sindicatos, empresas, en fin, varias organizaciones y reuniones integradas por actores de la sociedad de localidades, ciudades y barrios de diferentes ciudades del país. Estamos junto justamente a Fernando Pereira para que nos cuente un poco. Fernando, gracias por recibirnos. ¿Cómo valora lo que ha sido esta gira hasta el momento el Frente Amplio Te Escucha? Es impactante, ¿no? Y es tan particular porque a veces no tomamos la dimensión que tiene que un vecino abra su casa y su familia y su tiempo para brindarle a los vecinos el vaso de leche que le falta o la cena, como en este caso, que le falta. Entonces, por un lado, admirar el trabajo y por el otro lado, escuchar, que es lo que el Frente Amplio está haciendo. Entre hoy, mañana y pasado hay 300 reuniones. Los vecinos nos han planteado las dificultades que tienen para llevar a las ollas adelante, lo que implica la carestía de los productos para acceder a productos de calidad para la olla, el aumento que se está dando cuando hay frío en las ollas, sobre todo en la parte de la merienda, que se le duplica los días de frío, y naturalmente que esto lo vemos con dolor, porque estamos convencidos desde hace mucho tiempo que el mejor lugar donde una persona tiene para alimentarse es su casa, y que si no lo está pudiendo hacer es que hay que generar las condiciones para que eso suceda, ¿no? Pero bueno, ¿Qué elementos están surgiendo de estos diferentes encuentros con organizaciones muy diversas también y a lo largo de todo el territorio uruguayo? Y surge de todo, ¿no? Surgen necesidades, surge la preocupación por los precios,
Todo el tiempo la gente nos está hablando de la carestía, que el aceite salía a 50 pesos y hoy cuesta más de 100, y que incluso había promociones de 3 litros por 100 y hoy no lo encuentran a menos de 100. Nos hablan de los problemas que están teniendo para cubrir las cuentas, que les ha caído el poder de ingreso a los hogares, que han caído las jubilaciones, que avances que habían tenido en un tiempo hoy ya no los tienen y que han perdido derechos. Y por otro lado también nos critican cosas que nosotros no hicimos, ¿no? Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta porque no podemos partir de la base de que el Frente Amplio hizo todo bien, porque tuvimos... Con estos elementos de autocrítica, digamos, Frente Amplio que surgen a partir de estas conversaciones. Hay algunos que hablan de la falta de comunicación y eso a nosotros nos consta, 11 departamentos con este es el que vamos a visitar y en muchos lugares la escuela pública del departamento que construyó el Frente Amplio, la gente cree que la hizo el intendente. Entonces hay una parte en que no hemos comunicado bien. Otra parte que nos comprometimos con más realojos que los que hicimos. Bueno, esto habrá que analizarlo, lo vamos a hablar con nuestros compañeros de vivienda. Otra gente dice que no explicamos todo lo que hizo el Frente Amplio y es probable que esto esté sucediendo y otros nos critican problemas de gestión, ¿no? Y naturalmente que esto tiene que estar en nuestra agenda y en nuestro menú de soluciones, porque nos podremos volver a equivocar, pero no en las mismas cosas. Entonces, por eso, una de las 4 preguntas que el Frente Amplio formula es cuáles fueron los principales errores que cometió el Frente Amplio en 15 años del gobierno. Y eso supone que el Frente Amplio, cuando termine esta agenda, que va a ser en diciembre del año que viene, va a tener 12.000 respuestas distintas de por qué el Frente Amplio cometió errores, cuáles fueron, y por qué finalmente perdió una elección. Y si los logramos leer, claramente estaremos construyendo políticas y alternativas para que la gente tenga una alternativa a un modelo que claramente está fracasando en lo económico, fracasando en la seguridad. Estamos viendo en estos días cifras que son muy duras y situaciones de violencia muy duras y sobre todo ha incumplido muchas campañas de promesas de campaña electoral. Hablando de promesa electoral, hoy el exministro Danilo Astori se refirió al tema de la reforma de la seguridad social, uno de los temas más importantes que se está debatiendo políticamente hoy en día, y dijo que le pareció un buen gesto el del presidente de entregar este documento al Frente Amplio y también de tomar las riendas del asunto. ¿Qué opina al respecto de esta consideración? Bueno, el gobierno tiene que hacerse cargo, en cierta medida, con otras palabras, ya lo está diciendo, y también en la misma nota dice, tiene que ser un proyecto del gobierno. Lo que la calle nos entregó fue un proyecto personal que nosotros valoramos mucho, lo dijimos el mismo día de la reunión, que nosotros lo estamos estudiando artículo por artículo y que vamos a dar respuesta en la medida que el proyecto se transforme en un proyecto de gobierno y entre al Parlamento. Y en ese momento el Frente Amplio va a hacer sus aportes, nadie lo puede dudar. Hemos conformado un grupo de 25 técnicos que están analizando el tema, coordinados por Juan Castillo y Jorge Porgar. Estamos analizándolo día por día y estudiándolo desde la dirección y desde el cuerpo técnico. Entonces, estamos asumiendo, como bien dice Danilo Astori, el tema con seriedad y responsabilidad. Y claramente, una acción que tiene que tener el gobierno es gobernar. Y si le prometió a los uruguayos presentar un proyecto de reforma de la seguridad social, es lógico que se esté discutiendo. Ahora, vamos a ver si es un proyecto de un sector, de un partido, del presidente o de todo el gobierno. Y esto requiere de paciencia, ¿no? Agradecemos mucho a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en el marco de esta recorrida que está realizando el partido. El Frente Amplio te escucha. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Mariana. Vamos a otro asunto. La Dirección de Delitos Informáticos informó a la Fiscalía que las direcciones de Internet y correos electrónicos de la empresa estonia Kirma Services no existen. A propósito, la autoridad policial recomendó solicitarle información a Interpol sobre los registros de esta empresa. El fiscal Gilberto Rodríguez avanza la investigación sobre presuntos ilícitos en la gestión del Ministerio de Turismo. En ese marco, el fiscal solicitó a la Dirección de Delitos Informáticos información sobre la empresa de Estonia. Según establece la investigación fiscal, la propuesta de Kirma fue presentada por Daniel Reta, asesor de Cardoso, y Elvio Rodríguez, amigo y asesor honorario del exministro, para ser incluida dentro del plan de gestión de medios. Esto derivó en un acuerdo por $280.000 para correr publicidad digital, un contrato que no se ejecutó y no llegó a ser pagado. La respuesta policial, sin embargo, no fue positiva. Según documentos a los que accedió MBD Noticias, Delitos Informáticos aseguró que en las diversas búsquedas realizadas en fuentes abiertas referidas a Kirma, se carece de información pública sobre la misma.
Luego se procedió a realizar una búsqueda abierta de 3 correos electrónicos utilizados por Kirma en sus contactos con el ministerio: adm@kirmamedia.com, jakub.cerny@kirmamedia.com y gsífilis@kirmamedia.com. La búsqueda de estos correos tampoco logró resultados positivos. Ninguno de estos está activo. Ante esto, el informe de la Dirección de Delitos Informáticos recomendó establecer un contacto cifrado con las oficinas centrales nacionales de Interpol para solicitar colaboración en cuanto a registros de la empresa Kirma Media. En su declaración en Fiscalía, Rodríguez afirmó que conoció a los representantes de Kirma en una feria internacional en Londres y que realizó trabajo con ellos. Por este motivo decidió presentar su trabajo ante el Ministerio de Turismo para lograr un contacto comercial con la agencia de publicidad del Ministerio. Y justamente la agencia de publicidad que trabaja para el ministerio es Young & Rubicam, ¿no? Una firma internacional que tiene su filial aquí en Uruguay. Su director es Álvaro Moré, que aseguró ante la Fiscalía que el ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, actual diputado del Partido Colorado, fue quien le presentó al empresario Elvio Rodríguez como colaborador para la gestión de medios. Moré confirmó que Rodríguez fue quien presentó la propuesta de Kirma Services para incluirla en la corrida de publicidad digital. En Fiscalía, Moré declaró sobre la gestión de medios del Ministerio de Turismo y en particular sobre el acuerdo con Kirma Service. En ese contexto, el publicista dijo que desconocía la existencia de la empresa de Estonia y aseguró que la propuesta llegó a través de Daniel Reta, asesor del exministro Cardoso, y de Elvio Rodríguez, quienes solicitaron incluirla dentro del plan de medios. Nosotros proponemos a Saxis, que es una empresa de nuestro grupo, sí. Daniel Reta, por un lado, le manda a un compañero nuestro una propuesta de Kirma y Elvio Rodríguez me la manda a mí y el comentario fue: nosotros vamos a incluir esta propuesta. Entonces esto es como, para mí, nosotros. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Para mí, ellos son el ministerio. Ante esto, Moré aseguró que conoció a Rodríguez a través del exministro Cardoso, quien lo presentó como una persona de su confianza. Elvio Rodríguez a mí me lo presenta en su momento ministro Cardoso en su despacho y me dice que es un amigo de él que lo va a ayudar. No me lo presenta como un asesor, sino como un colaborador que lo iba a ayudar en temas varios, que si algún día no lo encontraba a él o que podía hablar con Elvio, que era una persona de su confianza. Más allá del contacto ministerial, de esto que explicó, no hay ninguna relación fuera de eso, ni desde antes, ni en otros negocios con el señor Elvio Rodríguez. No, ninguna. Yo no puedo hacer negocios con mis clientes, otros negocios. Hora de la columna de economía y vamos a hablar del mercado laboral. Sí, el mercado laboral y sus diferentes caras es el título que eligió Germán de Agosto para la columna de hoy. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, la semana pasada analizamos un poco los datos agregados del mercado laboral, que ahora lo reafirmaron a partir del informe justamente del Cuesta Duarte, y ahora lo que vamos a hacer es correr un poquito la cortina para desentrañar cómo justamente se dividen esos datos cuando segmentamos la información según distintos criterios. Y vamos a tomar 4 criterios, ¿sí? Vamos a analizar en primer lugar cómo se separan los datos agregados si segmentamos justamente por sexo. Luego vamos a ver por edades, también por nivel educativo y también por ascendencia étnico-racial. Ese sería como el pasaje que vamos a tener ahora y vamos a comenzar justamente con la primera placa donde vemos los principales indicadores del mercado laboral desagregados por sexo. Justamente en blanco tenemos a los hombres y en verde tenemos a las mujeres y lo que tenemos de aquel lado es justamente la tasa de empleo. Eso es la proporción de personas de ese universo, hombres y mujeres, que están efectivamente ocupadas, ¿sí? Y del otro lado tenemos lo que es la tasa de actividad, que es el indicador de la oferta laboral. Entonces acá analizamos 2 cosas. En primer lugar, estos son los datos promedio del segundo trimestre, que fue justamente el que cerró en junio. Y si hacemos la comparación con los primeros 3 meses del año, lo que vemos es que ese retroceso agregado del mercado de trabajo justamente está explicado en particular por lo que sucedió con las mujeres, porque ellas son las que evidencian una caída de la tasa de empleo y una caída de la tasa de actividad. Cuando analizamos qué pasó en términos comparados en el caso de los hombres, tenemos al revés. Tenemos un aumento del empleo y un aumento también de la actividad. O sea que
parte del retroceso agregado que analizamos la semana pasada lo podemos atribuir a lo que está pasando en el caso justamente del empleo y la actividad femenina, ¿sí? Eso como una primera cosa cuando analizamos en comparación con el trimestre anterior. Lo otro que se desprende es un rasgo estructural, algo que no cambia en relación a un trimestre con el otro, y son las brechas que existen entre los principales indicadores justamente cuando comparamos por el género. La brecha de género, ¿no? La brecha de género que acá se manifiesta en 15 puntos porcentuales de diferencia, tanto en lo que tiene que ver con el empleo y en lo que tiene que ver justamente con la actividad. ¿Qué es lo que pasa si ahora agarramos en conjunto estos indicadores? Bueno, justamente si lo miramos en la siguiente placa, lo que tenemos es nuestro indicador de justamente de desajuste. Y acá lo que tenemos es la evolución mensual, ¿sí?, de la tasa de desempleo. Y de vuelta, lo primero que aparece o que queda de relieve es la brecha que existe entre lo que es el desempleo femenino y lo que es justamente el desempleo masculino, ¿sí? Si nosotros pensamos en términos agregados, el último dato, que es el dato de junio, estamos hablando de un desempleo del entorno de 8,4%. O sea que lo que estamos haciendo ahora es simplemente desagregándolo y vemos que ese desempleo o ese aumento se explica principalmente por la situación de las mujeres, donde la tasa de desempleo, ¿sí?, alcanza más o menos al 10% de la población, y eso contrasta un poco con lo que pasa con los hombres, donde la tasa se ubica más en el entorno del 7%. Y eso tiene que ver con las actividades que marcan mayor desempleo que mostrabas el otro día. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con el servicio. Exacto, también tiene que ver justamente con el patrón de inserción desde el punto de vista de las actividades, eso también es una explicación, ¿sí? Pero de vuelta, estos siguen siendo rasgos distintivos y estructurales del mercado laboral en nuestro país, pero también en otros países, ¿sí? Y un montón de fenómenos están detrás de esa explicación, en particular también las ramas de inserción que tienen los distintos tipos de trabajo, en particular pensando justamente, como tenías, en el caso de los servicios. Si además de este análisis agregamos un indicador vinculado a la calidad del empleo, ¿sí?, y ahí estamos hablando del subempleo. Recuerden que el subempleo es las personas que están trabajando, pero están trabajando menos de lo que desearían, y acá también tenemos una brecha en favor de los hombres, ¿sí?, que más o menos asciende a 3 puntos porcentuales, ¿sí? O sea que cuando analizamos por calidad del empleo también vemos que acá hay un problema, aunque ¿sí?, otro indicador de calidad de empleo es justamente la tasa de informalidad, y en este caso es un poco mayor la tasa de informalidad de los hombres que de las mujeres, ¿sí? Ahí sí cambia un poquito ese patrón. De vuelta, tampoco es un cambio abrupto que tuvimos en estos trimestres, sino que también es algo que ya se ha venido manteniendo. Entonces, esta es la primera habitación, de alguna manera, del mercado laboral que vamos a visitar hoy. Ahora, si pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es las diferencias. En este caso nos concentramos en el desempleo para no hacer una sopa de números, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el nivel educativo, ¿sí? Ahí lo que tenemos es hasta la mayor parte que completaron, ¿sí? Y acá se ve que la tasa de desempleo entre las personas que completaron el ciclo básico solamente como máximo nivel educativo es 7 veces más alta que justamente la que se corresponde con universidad completa o posgrados incompletos, ¿sí?, donde básicamente, de vuelta, recuerden, como para anclarnos, que el desempleo general este mes, el mes de junio, fue de 8,4%. O sea que estamos hablando que acá hay un desempleo de 1,5% para las personas con formación terciaria. Y otra cosa, en términos dinámicos, si bien todavía no tenemos tanta información, porque este informe se publica desde hace poco, entonces no nos permite tener como muchos antecedentes como para afirmar de forma muy aventurada, pero lo que vemos es que se está abriendo esa brecha, ¿sí? Y eso es una dificultad que vamos a ver justamente en el mediano plazo, porque es una brecha, como ven, acá está cayendo y arriba está subiendo, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando analizamos los indicadores de empleo y los indicadores de actividad. Son muy marcadas, muy acusadas las diferencias que hay cuando lo analizamos por el nivel educativo de las personas. Sí, la cifra de secundaria completa de gente desempleada que completó secundaria es casi la misma que la cifra de desempleo a nivel nacional total, ¿no? Exacto. Es como una línea que parece representativa de algo más general. Exacto, pero después cuando te mueves ahí ves que justamente la disparidad que hay entre los dos costados, de alguna manera, de la distribución, son bastante marcadas, ¿sí? Ahora pasamos a una tercera desagregación, a una tercera segmentación, que también es sumamente preocupante porque tiene que ver qué pasa cuando analizamos el mercado laboral desde el punto de vista de los distintos grupos etarios, de los distintos grupos de edades. Y acá lo que tenemos es otro rasgo estructural
y algo que es sumamente difícil porque justamente viene siendo persistente, y es básicamente que miren lo que es la tasa de empleo entre los jóvenes, ¿sí? Por jóvenes nosotros entendemos hasta 24 años. El 14 es porque es el umbral que tenemos en nuestro país del INE para considerar que una persona está en edad de trabajar, ¿sí? Si tiene 13 años no entra dentro de nuestro análisis. O sea que cuando lo comparamos es el 30%, cuando en la otra, ¿sí? Ahí simplemente puse los dos extremos, ¿sí? En el medio tenemos otros grupos etarios, pero básicamente tenemos una diferencia de 55 puntos porcentuales, casi 3 veces la tasa de empleo más alta entre las personas que tienen entre 35 y 44 años y los jóvenes, ¿sí? Si ahora vamos una más, vamos a ver otra foto, ¿sí? Que de vuelta es una foto que es bastante estática si la comparamos con todos los meses, y es el desempleo, ¿sí? Justamente lo que tenemos es que 1 de cada 4 jóvenes en nuestro país hoy está desempleado, y que esa tasa cae de forma abrupta, porque cuando tomamos qué pasa con los mayores de 30 años, y si hacemos un promedio entre esas últimas columnitas, da 4,8%. Muy por debajo del nivel de desempleo de toda la población, digamos, a nivel nacional. Exacto, que es lo que está marcado en la línea roja que atraviesa, es donde corta la población en general, ¿sí? Nuestro desempleo 8,4, pero se divide, ¿sí?, en el desempleo vinculado al desempleo juvenil, 1 de cada 4, 25%, y después 5 veces más bajo es el desempleo del resto de los tramos cuando superan los 30 años, ¿sí? Claro. Y esto obviamente también tiene un correlato en indicadores de calidad, ahí de vuelta hablamos de subempleo, ahí de vuelta hablamos de informalidad, y también agregamos la dimensión salarial. Cuando pensamos en salarios sumergidos, por ejemplo, y entendemos por salario sumergido un salario que no supera los 25.000 pesos líquidos, tenemos casi que el 69% de los jóvenes tiene salarios sumergidos, ¿sí? O sea que básicamente cualquier indicador que nosotros tomemos vinculado a la inserción laboral de los más jóvenes nos da muchísimo peor. Es esperable de alguna manera que dé un poquito peor, por un tema de cuál es la trayectoria que hacen las personas en su ciclo de vida desde el punto de vista de su formación y desde el punto de vista de su experiencia. Pero la magnitud de las diferencias son justamente lo que es de verdad problemático, lo que es de verdad estructural y lo que es de verdad un desafío de mediano y largo plazo. Y si se cruzan mujeres con edades, no quiero Y ahora cuando íbamos a introducimos la última capa de análisis que tiene que ver justamente con la ascendencia, con la autopercepción de la ascendencia de las personas. Lo que tenemos es, de vuelta, tenemos disparidades que justamente se ocultan o nos las permite ver cuando nosotros analizamos datos agregados, que es lo que hacemos habitualmente. Entonces ahora sí, cuando tenemos de vuelta esta distinción, tenemos un desempleo que es mucho más alto para el primer grupo de población y que se manifiesta también en indicadores de calidad. Ahí tenemos la informalidad, que es el no registro de la seguridad social, y también justamente el subempleo. Entonces, cuando ahora tomamos todo en su conjunto, lo que tenemos es justamente eso, que si aparte cruzamos las características de la población, nos da que esas brechas se potencian, la desigualdad se potencia, porque tomamos una persona que pertenece a este grupo, al primer grupo, también es mujer, también es joven y también tiene un bajo nivel educativo, ¿sí? Lo comparamos con el otro extremo, nos da que todas estas cosas se multiplican de alguna manera. Las intersecciones. Sí, claro. Exactamente, las intersecciones. Muchas gracias, Germán, muy interesante, y hasta la próxima columna el martes que viene. Hasta el martes que viene, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y seguimos con más información. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial firmaron un convenio para intervenir asentamientos de 13 barrios. Sí, exactamente. Y la titular de Vivienda, Irene Moreira, aseguró que el dinero para financiar estas obras que están dentro del denominado Plan Avanzar está disponible y que hay un crédito aprobado que va a nutrir al fideicomiso destinado justamente a regularizar asentamientos. La Intendencia de Montevideo estima que las obras para intervenir los nuevos asentamientos acordados se liciten a comienzos del año que viene. El convenio no especifica el monto de dinero que destinará el gobierno nacional. La comuna aportará unos 300 millones de pesos para los terrenos, más aportes técnicos y complementos. Son 13 barrios que están acordados para trabajar. En algunos de esos casos son realojos totales. Y hay otros casos como Aquiles Lanza Malvin Norte o como Piedras Blancas, Los Milagros 1, Los Milagros 2, que son asentamientos que más que nada en una mirada más grande de la zona implica una regularización, es decir, hay lugares en donde se puede vivir, pero hay que mejorar las condiciones, de infraestructura sobre todo y de vivienda, y en algunos casos sí que están o en zonas inundables o algo así que se tienen que realojar. Entonces en ese caso estamos armando los proyectos para ver esto, ¿no? Cuántos se pueden quedar, cuántos se tienen que cambiar.
La ministra de Vivienda, Irene Moreira, respondió sobre cómo se conformará el fideicomiso de $240 millones para intervenir asentamientos, que incluirá aportes antes destinados al Instituto Nacional de Colonización. Ese dinero ya están los 40, ya están que vienen de los impuestos de colonización, de esas de ventas de bienes de colonización, y después tiene el manejo lo tiene el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual es un crédito que se pide, pero ya está. El crédito ya está pedido, entonces ya está otorgado. ¿Y a dónde es? ¿A qué institución? Eso lo está manejando el Ministerio de Economía y Finanzas junto con OPP, y te reitero la tranquilidad que nos han dado una y otra vez en decirnos que el dinero está, que nosotros justamente en nuestra parte, nuestra tarea es estudiar los asentamientos, ver cuáles son las familias, en qué condiciones se encuentran, cuál es el sistema constructivo que le vamos a dar, y eso es lo que estamos haciendo. Sobre los plazos de ejecución de las obras y el dinero, Moreira afirmó que el gobierno espera que la política de asentamientos trascienda esta administración. Bueno, reclamo de autonomía por parte de la Defensoría Pública. Exactamente, ¿no? Digamos, un servicio fundamental, un derecho que existe, que tiene sus dificultades, y hay quienes dicen podría funcionar mejor, de otra manera. Nos cuenta más Julieta Núñez Tomás. Y esa otra manera es siendo independientes del Poder Judicial, y eso es justamente lo que están reclamando desde la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Reclaman, ser más autónomos, tener independencia con respecto a esto, independencia técnica, independencia financiera sobre todo. Es una discusión que vienen planteando hace tiempo ya, porque otros países de la región han avanzado en ese tipo de independencia, en ese tipo de autonomía, y están pidiendo que esto suceda acá hace ya varios años. No es la primera vez que se plantea esto, hubo un intento de lograr esta descentralización del servicio de la Defensoría Pública. En 2018 ese intento fracasó, pero siguen sintiendo, incluso luego de del nuevo Código del Proceso Penal que fortaleció a la Fiscalía, que hay desigualdades entre los actores de la justicia, y es por esto que están planteando este nuevo cambio que, según plantean desde esta asociación, mejoraría muchísimo el servicio que le dan a la población, que necesita de varios ajustes, y así lo han manifestado públicamente. Un proyecto de ley que presenta la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Lo presenta en realidad en una primera instancia la comisión directiva anterior de la asociación. Ahora, en este momento, la semana pasada, que fue que se presentó, lo presenta la bancada del Frente Amplio. La bancada de senadores del Frente Amplio lo presentó a la Comisión de Constitución y Legislación y comenzará a discutirse. Allí pueden ver las firmas de los senadores del Frente Amplio que lo presentaron. Vamos a compartir algunos pedazos de este proyecto de ley que en realidad obviamente determina varias cosas vinculadas a cómo se implementaría esta descentralización, pero que explica en la exposición de motivos por qué es necesario esto, y dice que la efectiva autonomía técnica de quienes hoy ejercen la defensa pública debe necesariamente complementarse con la correspondiente autonomía en otras áreas, como la administrativa, presupuestal, la referida al ingreso y a la carrera funcional, la referida al régimen sancionatorio y similares. Esto es lo que están planteando, es lo que plantea esta ley y la necesidad de ir hacia ese camino, pero en realidad hay muchas más razones por las que plantean desde la Asociación de Defensores Públicos la necesidad de avanzar en ese sentido. Nosotros hablamos con Victoria Muraña, que es integrante de esta asociación, y nos explicaba, por qué plantean la necesidad de la independencia de este servicio público. Si nos ponemos a pensar el sistema de justicia, cómo funciona, el Poder Judicial, el cometido que tiene el Poder Judicial es la resolución de los conflictos, la competencia jurisdiccional. La defensa no tiene esa competencia, somos una parte en el proceso. Así como en el caso del Ministerio Público ha logrado la independencia, la autonomía, entendemos que la defensa también necesita esa independencia. ¿Por qué? Por una forma de asegurar el acceso a la justicia de las personas, en el caso de la asistencia de la defensa pública, de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, a efectos también de no confundir el rol que tiene la defensa para con sus asistidos, entendemos que es indispensable esta independencia y esta autonomía. Porque esto tiene que ser una política de Estado. Se tiene que adoptar así, no como una cuestión partidaria. Es necesario asistir a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Todos reconocen que en definitiva la defensa es la pata floja del sistema y que es necesario el fortalecimiento. Por ahora vemos eso, no sabemos a futuro realmente qué va a pasar, pero estamos esperanzados por todos, por la sociedad entera, porque en definitiva somos los que estamos ahí todos los días. ¿Y qué pasa en la región y en el mundo con esto, Julieta?
Bueno, en la región, principalmente lo que tiene que ver con el Mercosur, que los Estados miembros del Mercosur ya se comprometieron públicamente a atravesar ese proceso de cambio, pero ahora hay una nueva noticia, una noticia que llega por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que señala en la última evaluación periódica que realiza con respecto a los derechos humanos a cada uno de los Estados miembros, realiza unas apreciaciones sobre la justicia y dice, de hecho, en esta carta de recomendaciones al Estado, dice que le preocupa que la defensa pública continúa dependiendo del Poder Judicial jerárquica y presupuestariamente, careciendo de recursos suficientes para llevar a cabo sus labores de representación de manera efectiva y que el número de defensores públicos y su cobertura geográfica son inadecuados. Este documento termina diciendo desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado debe garantizar la independencia de este servicio público. ¿Qué pasa en la región? ¿Qué pasa en los países vecinos? Bueno, muchos ya han atravesado este proceso de independencia, este proceso de autonomía. Argentina, por ejemplo, tiene un ministerio de defensa. Aquí es un poco menos ambicioso lo que se plantea, más a la escala uruguaya, pero hay procesos similares que se pueden encontrar en la región, como por ejemplo en Chile. Y eso fue que lo que hicimos fue ir a hablar con un defensor público chileno que nos explicó cómo fue el proceso que atravesó su país hace ya bastante tiempo, lo va a comentar él, para lograr la independencia de eso y qué es lo que queda mejorar, porque se sigue pudiendo perfeccionar estos sistemas de defensa pública en la región y en nuestro país también. Desde el comienzo en Chile, esto empezó recién en el 2000, existieron las tres instituciones. El Poder Judicial, creándose algunos juzgados distintos, ¿no es cierto?, con competencia en lo criminal, el Ministerio Público, un órgano autónomo bien fuerte, y también la Defensoría quedando fuera de la tutela de cualquiera de los otros dos órganos, quedando alojado en el Poder Ejecutivo. Y eso garantiza, obviamente, que los tres intervinientes fundamentales en un proceso penal son independientes entre sí y naturalmente pueden tomar sus propias decisiones autónomamente, técnicamente, sin ninguna influencia política o de otro estilo. El separarse y crear un servicio desconcentrado y descentralizado genera una independencia también económica, que es muy importante para poder abordar necesidades de la defensa que en un sistema acusatorio son muy relevantes de cumplir. Naturalmente, cuando tanto la Defensoría Penal Pública de Chile como la Defensoría Pública de Uruguay tengan su propia autonomía completa y no dependan presupuestariamente de un gobierno, por ejemplo, del Ejecutivo, va a poder cumplir sin ningún riesgo de intervención política una misión tan importante como es proteger los derechos humanos de las personas y asegurar el debido proceso. Otro asunto, el comunicador Humberto de Vargas fue condenado a 18 días de trabajo comunitario por conducir un vehículo en estado de embriaguez. Así lo determinó el juez de faltas Jorge Richard Pires, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Rosario Fernández. Los hechos que desencadenaron la condena ocurrieron el 12 de julio, día en el que de Vargas fue detenido en Avenida Italia a la altura del Parque Rivera tras escapar de un grupo de policías que pretendieron identificarlo cuando constataron que su vehículo avanzaba en zigzag y tenía una rueda reventada. En la audiencia judicial de hoy, de Vargas reconoció que esa noche había ingerido alcohol y agregó que no recordaba ni cuando subió a su vehículo ni lo ocurrido luego, olvido que atribuyó al efecto de medicamentos. La defensa del comunicador alegó que este tiene dificultades familiares y pidió un abatimiento de la pena que fue rechazada por el juez. Ahora deberá presentarse ante la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, OSLA por sus siglas, para coordinar el trabajo comunitario. Sin perjuicio de este fallo, aún está pendiente que la justicia penal determine si de Vargas cometió los delitos de desacato y agravio a la autoridad policial. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional con la situación de tensión que se vive en el sudeste asiático, particularmente entre China y Taiwán, porque tal cual estaba previsto, una vez que partiera la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, iban a comenzar los ejercicios militares más grandes que ha realizado China hasta el momento con fuego real. Eso incluyó el disparo de misiles hacia distintos puntos que rodean el mar de la isla de Taiwán y también algunas zonas que confluyen
también a nivel comercial con el mar del Japón, lo cual ha generado también tensiones con ese país. Estados Unidos ha dicho que esto es una exageración por parte de China, pero a pesar de ello dejó allí en la vuelta a uno de sus portaaviones principales, el uso Ronald Reagan. De todas maneras, la situación sigue siendo tensa y se estudia para determinar en definitiva a dónde va a terminar todo esto. Las maniobras comenzaron tras la controvertida visita de Pelosi a Taipei e incluyen el uso de misiles de largo alcance y el cierre del espacio marítimo y aéreo en 6 zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán. Los simulacros chinos afectan a 18 rutas aéreas internacionales de la isla y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su plan, mientras Taiwán también afirmó que monitorea de cerca los ejercicios chinos y que sus fuerzas se preparan para un conflicto, pero que no lo busca. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó este jueves la reacción china ante la visita de Pelosi sobre lo que dijo no podía tomarse como una justificación. Por su parte, Pelosi se reunió este jueves en Seúl con su homólogo surcoreano Kim Jin-pyo y abordaron la situación de seguridad en la región tras la tensa escala en Taiwán de Pelosi, pero también de cooperación económica, así como de los programas de armas nucleares de Corea del Norte. Pelosi tiene previsto visitar la zona desmilitarizada del paralelo 38 que divide las dos Coreas, según señaló la misma fuente surcoreana, y en caso de producirse sería la funcionaria estadounidense de más rango en visitar la frontera desde el expresidente Donald Trump en 2019. El próximo domingo asumirá la presidencia de Colombia por primera vez un líder de izquierda. Estamos hablando de Gustavo Petro. Ya les adelantamos que vamos a tener una edición especial de Sin Fronteras en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad con todo lo que acontezca esa tarde en un evento que seguramente va a ser histórico. No la tiene fácil, va a tener que enfrentar un país muy dividido, con muchísimos problemas, donde la violencia es uno de los principales temas que deberá afrontar el nuevo presidente. Una de las prioridades de Gustavo Petro como presidente de Colombia será la búsqueda de la paz total en un país donde las distintas formas de violencia volvieron a crecer después de la firma del acuerdo con las FARC. Por eso se vuelve una apuesta ambiciosa, teniendo en cuenta que en estos momentos hay una embestida criminal del Clan del Golfo contra la policía. A partir del próximo domingo, el primer presidente de izquierdas de Colombia tendrá entre sus objetivos la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con otros grupos armados. Una tarea nada fácil, pero con el ambiente político a su favor. El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, asumió en la República Argentina, anunció sus primeras medidas que están relacionadas con los temas más urgentes que tiene ese país, abatir la inflación, el déficit fiscal y otras situaciones que deberá afrontar, porque dijo además que van a ver más anuncios en los próximos días, aunque aclaró que él no es ningún superministro. Los mercados reaccionaron con cautela ante este anuncio y el propio Massa se reunió ayer con autoridades del Fondo Monetario Internacional. En conferencia de prensa, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, pidió que todos los sectores se unan y trabajen para resolver la doble cara de Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso, al tiempo que exhortó a enfrentar la inflación con determinación, porque dijo es la mayor fábrica de pobreza. Massa adelantó que las medidas anunciadas este miércoles no son las únicas, ya que adoptará más resoluciones en los próximos días, todas orientadas a lograr orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de las reservas monetarias y desarrollo con inclusión social, apoyadas en la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado doméstico. En cuanto al comercio, el ministro anunció que habrá regímenes especiales para promover las exportaciones de la agroindustria, la minería, los hidrocarburos y que se aumentará la financiación para las exportaciones, afirmando que se investigarán maniobras irregulares de importación y que se establecerá un sistema de trazabilidad del comercio exterior para un mayor control y transparencia en el uso de las divisas para pagar importaciones. Los mercados, por su parte, recibieron este jueves sin entusiasmo los objetivos planteados por el nuevo ministro, a la espera de ver cómo se implementan las medidas anunciadas por quien cumple su primer día en el cargo en un contexto de crisis financiera que transita el país, producto de sus desequilibrios macroeconómicos, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional mantuvo este miércoles una reunión con Massa y su equipo que el organismo calificó de muy productiva.
El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó el pedido de Estados Unidos de retener o de secuestrar o de que le envíen el avión que está retenido en la República Argentina desde el mes de junio con una tripulación de Irán y de Venezuela. Las razones de Estados Unidos que ha argumentado tienen que ver con la violación de leyes comerciales, pero también con la investigación que se sigue sobre los iraníes y sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Maduro dijo que este es otro deseo imperial de Estados Unidos sin derecho alguno y que forma parte de todo lo que le quieren sacar a Venezuela, incluido el Reino Unido. Pero Venezuela debe saber que eso es una acción de piratería. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este miércoles el pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Argentina bajo sospecha de estar ligado a organizaciones terroristas y acusó al país norteamericano de querer robarle los bienes. Así lo dijo el mandatario venezolano en una transmisión televisiva en la que consideró que esta situación se suma a otros intentos de robo que sufre su gobierno, como la administración del oro venezolano en el Reino Unido, en la que la justicia de aquel país dictaminó que el líder opositor Juan Guaidó, que es reconocido por el gobierno británico como presidente de Venezuela, es quien estaría habilitado para acceder a las reservas de su país en lugar de Maduro. Además, el presidente venezolano dijo que su país levanta su protesta ante el reclamo estadounidense que pretende quedarse con un avión gigantesco, moderno y de carga, y le pidió al pueblo argentino todo su apoyo para recuperarlo, ya que sostuvo que él mismo pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de ser secuestrado durante 2 meses, destacando que la nave lleva ayuda humanitaria a varios países. El gobierno de Estados Unidos solicitó este martes a las autoridades argentinas la incautación de la nave debido a que sus tripulantes son investigados por presuntos vínculos con el terrorismo y en la solicitud aseguran que la empresa iraní violó la orden de denegación temporal que le prohibía participar de cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de los Estados Unidos. Estados Unidos, ese país declaró emergencia sanitaria por el aumento que ha tenido de casos vinculados a la viruela del mono. Solamente 2 estados han quedado exentos de tener casos en su territorio. Ha sido criticado en la Dirección de Salud de ese país por la tardanza en hacer llegar vacunas que están en Dinamarca y que todavía no han llegado al país, pero lo cierto es que ahora también se ha declarado, tal cual lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, este estado de emergencia por este motivo. El gobierno del presidente Joe Biden declaró la viruela del mono como emergencia de salud pública este jueves durante una sesión informativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras los casos van en aumento en el país y luego que la administración fuera criticada en ocasiones por su manejo del brote. El primer caso de la viruela del mono en Estados Unidos se identificó a mediados de mayo y desde entonces se han detectado más de 6.600 casos probables o confirmados en el país, donde todos los estados reportan contagios, excepto en Montana y Wyoming. La medida va en línea con el precedente de la Organización Mundial de la Salud, que declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional, explicando que esta clasificación se refiere a un evento extraordinario que constituye un riesgo de salud pública para otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Algunos expertos en salud pública han criticado duramente al gobierno de Biden por no actuar más rápido para abordar la crisis, como el hecho de que el Departamento de Salud haya esperado más de 3 semanas después del primer caso confirmado en Estados Unidos para ordenar que las existencias al por mayor de la vacuna contra la viruela que el gobierno posee y almacena en Dinamarca se envasaran y enviaran al país para su distribución. Bueno, terminó el primer bloque, vamos a una tanda. Y aunque parezca mentira por la hora, queda más información todavía, no se vayan. Adelante haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Temas político-electorales a falta de más de 2 años para justamente las elecciones. Ocurre que el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, confirmó durante una reunión, almuerzo, con distintos y distintas jerarcas de gobierno, sobre todo intendentes y una intendenta, que
será precandidato a la presidencia en el año 2024. Según el semanario Búsqueda, en el almuerzo convocado por el intendente de Florida, Guillermo López, y realizado en el restaurante El Fogón, en el centro de Montevideo, participaron el ministro de Transporte, José Luis Falero, el diputado Armando Castaindebat y los intendentes Mario García de La Valleja, Mario Silvera de 33, Alejo Pierres de Rocha, Fernando Echeverría de Flores, Guillermo López de Florida y Ana Ventaverri de San José. Además, en forma virtual y a través de la plataforma Zoom se unió el jefe comunal de Durazno, Carmelo Vidalín. De ciudad. Sí, con un tema importante. Algunos datos sobre el impacto que tuvo la pandemia en escolares. Bueno, así que ya queda el tema planteado y antes de irnos, como siempre, repasamos el pronóstico del tiempo. Exacto, vamos a ver cómo se comporta el tiempo en las próximas horas en la zona metropolitana. Mañana viernes 5 de agosto hay un sol ahí que aparece, ojalá. No está previsto que llueva, así que parece que mejor. Bueno, aunque sea tibio, que aparezca. 6 grados de mínima y 12 de máxima. Algo parecido se espera para el sábado, aunque falta todavía más tiempo, así que el pronóstico se puede ajustar. Por ahora no se pronostican lluvias ni en Montevideo ni en cercanías. Mínima 4 grados, sigue bajando la temperatura. La máxima es un poco más alta, 14. Y el domingo 7 de agosto se eleva la mínima y baja la máxima. 8 grados de mínima, 11 de máxima y por ahora no aparecen las lluvias. Y hasta aquí la información por hoy. Continúen en la pantalla de TV Ciudad. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Hasta mañana, que pasen bien. Delitos Informáticos informó a Fiscalía que las direcciones de Internet y correos electrónicos de Kirma no existen más. El Ministerio de Turismo había negociado cifra millonaria de publicidad con esa empresa. PIT-CNT definió realizar un paro general de 24 horas en septiembre contra la reforma jubilatoria, entre otros motivos. Movilización de trabajadoras y trabajadores de salud pública por reducción de personal en el Hospital Español. El exministro de Economía y Finanzas y vicepresidente de la República, Danilo Astori, celebró la actitud del presidente Luis Lacalle Pou sobre la reforma de la seguridad social. Investigadores presentan hoy informes sobre los casos de abuso policial post-pandemia. Las y los defensores de oficio promueven proyectos de ley para independizarse del Poder Judicial. Intendencia de Montevideo otorgó el sello Montevideo Más Verde a 198 cooperativas de vivienda en reconocimiento por su colaboración y responsabilidad con el cuidado del ambiente. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, adelanta la interna nacionalista y confirma que será precandidato. Cooperativas de vivienda se movilizan hacia el Palacio Legislativo en rechazo a la rendición de cuentas que no prevé partida extra presupuestal para viviendas. Las brechas del mercado de trabajo uruguayo, análisis del economista Germán de Agosto. Presidente de Venezuela rechazó pedido de Estados Unidos de incautar avión retenido en Argentina y acusó de intento de robo. El ejército chino comenzó este jueves sus maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán. Estados Unidos se plantea declarar la emergencia sanitaria por aumento de casos de viruela del mono.